Envejecer en México no solo implica más años, sino más obstáculos. Para millones de personas mayores, la salud no está garantizada. Factores como vivir en zonas rurales, tener poca escolaridad o hablar una lengua indígena aumenta el riesgo de quedar fuera del sistema de salud. Hoy, en Coyuntura Económica, el podcast, analizamos cómo la desigualdad social condiciona el acceso a servicios médicos en la vejez, a quién deja fuera del sistema y qué se necesita para garantizar una atención integral y justa. Yo soy Alejandra Barranco, bienvenidos y bienvenidas a Coyuntura Económica, el podcast. Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos a Coyuntura Económica, el podcast. Yo soy Eufemia Basile y los recibo con mucho gusto en este episodio en el cual estaremos hablando sobre el artículo Carencia por acceso a los servicios de salud entre la población mayor en el México contemporáneo, escrito por la doctora Isalia Nava Bolaños y el doctor Abraham Granados Martínez, publicado en el más reciente número del boletín Coyuntura Económica, número 17, El Sistema de Salud en el México Actual, Retos y Perspectivas a Futuro. Van a encontrar en la descripción del episodio las ligas a las redes y les están apareciendo justamente ahora mismo, donde les vamos a contar de nuevos episodios y de la información coyuntural más importante de México y el mundo. Hoy está con nosotros la doctora Isalia Nava para darnos más detalles del artículo que les estamos comentando, y para hablar sobre este tema tan relevante también tenemos la presencia de la licenciada Débora Martínez. Y antes de iniciar, como siempre, les contaré un poco de la trayectoria académica de cada una de ellas. La doctora Isalia es investigadora aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, es licenciada en Economía por la UNAM y es maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. Sus líneas de investigación y publicaciones versan sobre demografía y economía, impacto económico del campo poblacional, economía y envejecimiento de la población, género y economía. Es tutora en los posgrados de Economía, Ciencias de la Sostenibilidad y Ciencias Políticas y Sociedades de la UNAM e imparte docencia en el posgrado de Economía de la misma universidad. En 2012 obtuvo el primer lugar del premio Gustavo Cabrera Acevedo, otorgado por el Colegio de México en la modalidad de Investigación en Población. Obtuvo también el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2017 en el área de investigación en Ciencias Económico-Administrativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bueno, Isalia, me da mucho gusto recibirte nuevamente en Coyuntura Económica y muy agradecida de que hayas sido nuestra madrina en Conversaciones de Coyuntura. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Eufemia. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes dos. Agradezco también la invitación para elaborar este artículo. Me parece que es un tema muy relevante y celebro que te hayas interesado por tratar temáticas vinculadas con la salud. Muchas gracias, Isa. Y bueno, para comentar este artículo también se encuentra con nosotros la licenciada Débora. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es técnica académica en la Unidad de Economía de la Salud del IEC. Es coordinadora del Seminario de la Unidad de Economía de la Salud y del Seminario de los Avances de Investigación de nuestra institución. Ha participado en diversos proyectos de investigación y colaborado con la elaboración de publicaciones. También ha sido ponente en diversas actividades académicas. Sus principales líneas de investigación se centran en macroeconomía, salud y pobreza, entre otros temas. Débora, bienvenida a Coyuntura Económica, el podcast. Gracias por aceptar la invitación para comentar este artículo. Muchas gracias, Eufemia, primero por la invitación, ¿no?, a participar en este episodio. También me gustaría agradecer, ¿no?, poder estar aquí con la doctora Isalia y poder comentar este trabajo que creo que contribuye mucho. Pues muchas gracias a las dos y recordarles que en este artículo justamente Isalia y Abraham exponen los problemas que sufren los adultos mayores para acceder a los servicios de salud en el marco de la transición demográfica, analizando también otros factores que pueden influir en la problemática, tales como la escolaridad y otras cuestiones sociodemográficas. Así que preparamos algunos tópicos para guiar la conversación. ¿Qué les parece si iniciamos? Sí, de acuerdo. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos hablando sobre cómo se ha dado justamente el proceso de envejecimiento de la población en México y saber un poco más los puntos importantes de este proceso? Ok, sí, bueno, creo que es importante comenzar definiendo qué entendemos por envejecimiento demográfico. Y nosotros nos referimos al envejecimiento demográfico por este aumento, tanto en términos absolutos como porcentuales de la población en edades avanzadas. Es un incremento que ya se va a presentar en México de manera constante.
Es cierto que actualmente la mayor población no es la población en esa avanzada, sin embargo ya tenemos aumentos que se van presentando de manera constante en los próximos años y por eso nos preocupa este tema y pensamos que es muy importante analizarlo, el envejecimiento demográfico. Ahora, es un fenómeno demográfico que se presenta a nivel mundial. Todos los países están avanzando hacia este proceso de envejecimiento demográfico. Japón es el país más envejecido. En nuestro caso, bueno, no estamos todavía con cifras que son menores, pero es muy importante que comencemos a revisar ya cuáles son algunas medidas, algunas acciones que podemos implementar para prepararnos en las próximas décadas. Este proceso es consecuencia, como mencionabas, Eufemia, es consecuencia de la transición demográfica que vivió México durante el siglo pasado. Durante el siglo pasado se presentó una reducción importante de la mortalidad gracias a que se implementaron pues alguna serie de medidas encaminadas a la mejora en términos de servicios de salud, la parte de medicamentos, mejoran los niveles socioeconómicos, de distintas medidas que permitieron mejorar la salud de las personas, disminuyó la mortalidad, sobre todo la mortalidad infantil, y aumentó la esperanza de vida. Por ejemplo, en 1950 la esperanza de vida al nacer era apenas de 46 años. Entonces, imaginemos 46 años. En 2000 ya aumentó de manera importante a 74 y esperamos que en 2050 esta esperanza de vida al nacimiento sea de 80 años. Entonces, vemos cómo ha aumentado de manera importante. Y esto se relaciona también con una reducción que se presentó en la fecundidad en la década de los 70. Las mujeres en promedio tenían 7 hijos. Actualmente estamos por debajo de la tasa de reemplazo, que es de 2.1 hijos por mujer. Y también se vincula con el proceso de migración. Entonces, todas estas variables van evolucionando durante el siglo pasado y modifican nuestra estructura por edades de la población. Pasamos de tener pirámides con una base muy ancha porque teníamos pues una fecundidad alta, teníamos muchos niños, pero conforme avanzó el tiempo, mencioné que disminuyó la mortalidad, entonces se ensanchó la base de la pirámide y en las próximas décadas, como producto de la reducción de la mortalidad y posteriormente de la fecundidad, empieza a ensancharse la parte de en medio de la pirámide de población y vamos avanzando en las próximas décadas hacia pirámides que son más abultadas y hay una mayor participación ahora en la parte pues de hasta arriba de la pirámide. Entonces, por eso es que hablamos de este proceso de envejecimiento demográfico. Es muy importante considerar que México, a diferencia de los países europeos, tuvo muy poco tiempo para experimentarlo. En Europa les tomó siglos llegar a las cifras que actualmente tienen y nosotros lo vamos a hacer en muy pocas décadas. En 4 o 5 décadas estamos alcanzando estas cifras. Por lo tanto, tenemos pocas oportunidades para prepararnos y por eso es muy importante comenzar a hacerlo. Hay desafíos en distintas áreas. Las principales se vinculan con la parte de la salud, por otro lado, también la parte de la seguridad económica. Entonces, por eso a mí me parece muy importante que este número del boletín se haya centrado en temas de salud, porque tenemos que comenzar a pues implementar una serie de medidas, de acciones encaminadas a atender a la población en edades avanzadas de hoy, pero también a la de mañana. Y la de mañana implica a los jóvenes, a las personas en edades laborales actuales. Entonces, muy importante esta temática. Sí, es que ha sido un cambio, como dice Isalia, relativamente rápido, ¿no? Ya hacemos entre comillas, ¿no, Débora? Y justamente entender este proceso nos ayuda a ver qué se debe hacer, ¿no? Más allá de, ya dijimos, bueno, entender cómo se va el proceso, lo preocupante que puede ser en algún momento tener los elementos para atender, ¿no? Estas problemáticas, ¿o cómo lo ves tú? Pues sí, como bien mencionaba Isalia, ¿no? Creo que México todavía está en una posición donde aún es temprano, ¿no? Para poder implementar ciertas medidas. Y como mencionaba Isalia, es apremiante, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que tarde o temprano, pues vamos a transitar, ¿no? A esta edad donde sí es complicado, pero creo que con buenas medidas, pues podemos llegar a lo mejor de la manera más como mejor, ¿no? Ujú, Con más salud, pero sí, hay muchas acciones que se pueden tomar el día de hoy. ujú. Finalmente, como decimos, todos vamos para allá y pensar en qué pasa por la carencia de salud en general, ¿no? Para todos, pero en especial para adultos mayores es preocupante, ¿no? En ese sentido, quiero que hablemos un poco justamente sobre la carencia por acceso a la salud en México.
¿Creen que se ha exacerbado justamente para adultos mayores? Y bueno, también que comentáramos un poco los factores que influyen al problema en este acceso, ¿no? Sí. Si nosotros revisamos los indicadores, que en este caso tomamos el indicador que trabaja Coneval, encontramos que hay un incremento importante de esta carencia en los últimos años, entre 2020 y 2022. Aumentó de 18.7% a 29.4% entre la población en edades avanzadas. Entonces vemos un incremento que es muy importante y por eso nosotros quisimos hacer un análisis para identificar algunas de las variables que están asociadas a este tipo de carencia. En el análisis que realizamos en el texto, lo que encontramos es que respecto a la población sin carencia por acceso a servicios de salud, encontramos que esta se asocia con características que favorecen el acceso a la atención médica. Y también revisamos distintas variables vinculadas con las características sociodemográficas y económicas de la población y la población que se encuentra en mejores condiciones o que tiene menos posibilidades de encontrarse en esta situación de carencia es población con mayores niveles de escolaridad, población en las localidades urbanas. Ujú. También vemos que es población que tiene mejores recursos en relación con los ingresos que hay al interior de los hogares, población que pensamos que cuenta con seguridad económica porque tiene un ingreso que resulta importante en las edades avanzadas a partir de las pensiones contributivas. Entonces, estas son algunas de las variables que vemos relevantes y dan cuenta de la importancia de la seguridad económica en las edades avanzadas para que la población pueda pues tener mejores condiciones y evitar caer en este tipo de situaciones en términos de la salud. Y bueno, las otras, también la parte de la escolaridad, que podemos observar que se vincula mucho con la parte socioeconómica, ¿no? Igual del tema de las pensiones. Son como algunos de los elementos que hemos identificado a partir de esta revisión que hacemos con los microdatos de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Es que es interesante, ¿no? Debo saber, como comenta Isalia, por qué o qué factores inciden en que justamente exista esa carencia por acceso a la salud, sobre todo en adultos mayores, ¿no? ¿Cómo se ha dado esta problemática donde finalmente recae en ellos? Sí, ahí me gustaría comentar, que creo que más bien como lo que está sucediendo, ¿no? Actualmente esta carencia de acceso también tiene mucho que ver porque, hablando ya en temas macroeconómicos, pues, es un reflejo, ¿no? De que en México, pues sí, lamentablemente muchas personas se encuentran laborando en el sector informal. Entonces, en este sentido, ellos no pueden tener como acceso directo a atenderse en el ISSSTE o en el IMSS o en algún otro institución, ¿no? Entonces, allí, pues, el gobierno, ¿no? Ha tomado esta medida precisamente de generar apoyos para los adultos mayores para que ellos puedan tener esta seguridad social y también, pues, se hizo lo del IMSS Bienestar. Entonces, pues, todos estos factores se van acumulando y ahora que ellos, bueno, sí están padeciendo esto, ¿no? Que no tienen tanto acceso, entonces, como consecuencia de estas cosas económicas. Ujú. Es que se ha dado esto. Sí, y preguntabas cómo era la situación en comparación con el resto de la población y lo que vemos es que es una tendencia que es generalizada. También la población menor de 65 años se incrementó de manera importante este tipo de carencias y creo que es relevante por lo que mencionábamos anteriormente. La población joven va a avanzar o va a transitar hacia las edades avanzadas en peores condiciones de salud, ¿no? Ujú. Y con pocas posibilidades de atención médica, dado estas condiciones que están experimentando actualmente. Ok. Y sí, pues realmente es preocupante ante esto, justamente ante el envejecimiento inminente de la población, cómo podemos enfrentar, ¿no? Esta problemática. Y sería muy interesante al respecto conocer sus recomendaciones ante esto que finalmente viviremos en México, ¿no? El envejecimiento acelerado de la población. ¿Qué políticas públicas sugieren que puedan influir o incidir en abordar esta problemática y sobre todo a lo que decíamos, ¿no? Que la población mayor llegue a ese punto con una
buena salud y sobre todo con buenas instituciones que me otorguen ese derecho que es justamente una salud adecuada. Sí, yo creo que es muy importante ahí una mirada de un enfoque preventivo, comenzar a revisar con una mirada también desde curso de vida cuáles son las condiciones de salud de la población en las distintas edades y implementar una serie de medidas, de acciones encaminadas a, pues, a mejorar la salud, a atender las enfermedades que puede presentar la población en las edades avanzadas, pensando en enfermedades crónico-degenerativas, pensando en discapacidades. Creo que es muy relevante esa parte. Estamos observando que en la población de edades avanzadas hay una prevalencia importante de padecimientos vinculados, por ejemplo, con diabetes, que muchos de ellos pueden ser prevenibles con campañas adecuadas. Entonces creo que es muy importante avanzar en ese sentido. También me parece que es muy importante que el Estado garantice no solamente el acceso, sino también otros elementos que son relevantes, como por ejemplo la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad a los Ujú. servicios médicos. Y en particular, en el caso de la población en edades avanzadas, pensar cuáles son las limitaciones que tiene esta población en términos de las condiciones que vive actualmente, ¿no? Sabemos que están en edades avanzadas, muchos de ellos tienen algunas limitaciones en actividades de la vida diaria, por lo tanto se necesitan algunos programas, algunas medidas pues, más puntuales encaminados a atender las necesidades que se van presentando en estos últimos años de la vida, ¿no? Pero lo importante que tiene que hacerse de la mano con este enfoque preventivo. Sí, un reto importante, ¿no? Que finalmente Sí. decimos, estamos en un tema de salud que de pronto está cojeando de un pie por todo lo que hemos enfrentado y bueno, muestra de ella fue el COVID, pero finalmente es un reto que hay que enfrentar, ¿no, Debbie? Sí, allí también coincido con Isalia, ¿no? De que es muy importante todas estas políticas de prevención. Ahí siento que también, como mencionaba Isalia al inicio, ¿no? Las experiencias de Japón, China, de estos países, ¿no? Que ya han experimentado este proceso de envejecimiento. Entonces creo que México también podría como mirar hacia allá, mirar a Chile y Uruguay, porque son los dos países en América Latina que ya han promovido más políticas en torno a esto del envejecimiento, en torno a atender a los adultos mayores de manera preventiva. Entonces, creo que México ahí sí tiene como Ujú. de dónde inspirarse, ¿no? Para generar estas políticas y sobre todo de prevención. Y creo que también sería necesario como estar conscientes, ¿no? De que qué es lo que requieren los adultos mayores, a lo mejor como preparar a la población, ¿no? En cuidados, bueno, sí, de adultos mayores, a lo mejor utilizar incluso la tecnología para hacer telemedicina, sobre todo en las comunidades rurales, donde también bueno, se mencionaba en el paper, ¿no? De Ujú. que son ellos, los adultos mayores de esas comunidades, donde tienen una mayor carencia en acceso, entonces podrían hacer uso de esos recursos. También creo que es indispensable, precisamente para la población joven, pues sí hacer políticas para que ellos puedan acceder al mercado laboral y al mercado laboral formal, para que también puedan tener de esta manera pues acceso a la seguridad social y también a la salud. También creo que sería indispensable educarlos, ¿no? Financieramente. Me refiero a enseñarles, ¿no? De que, porque es importante ahorrar para bueno, para que tengan recursos en el futuro, ¿no? Entonces, creo que sí hay varias partes, ¿no? Donde el gobierno puede implementar medidas. Sí, finalmente mucho por hacer, ¿no? Y retos importantes y como decía hace rato también un sistema de salud vulnerado que de pronto nos mostró lo que nos falta por hacer cuando pasó la crisis pasada por COVID y Sí. justamente referente a esto para cerrar este podcast me gustaría saber qué opinan sobre el comportamiento de la dimensión por acceso a la salud en la medición del 2022 de Coneval en la población en general y sobre todo después de la pandemia por COVID, ¿no? Que nos dejó muy vulnerados. Ujú. Sí, bueno, ahí lo que vemos que hay un aumento importante de la carencia y es relevante ver el papel del seguro popular, que sabemos que desapareció, que después transitó hacia el INSABI y posteriormente hacia el IMSS Bienestar. Pero a pesar de que existe actualmente el IMSS Bienestar y anteriormente el INSABI, sí hubo una reducción importante
de los recursos y la desaparición del Seguro Popular y distintos fondos que existían encaminados a atender distintas enfermedades afectó a un número importante de la población y bueno, eso se refleja en las estadísticas y también en algunos otros indicadores. Por ejemplo, cuando empezamos a revisar gasto de bolsillo en salud, o sea, los hogares comenzaron a atender las necesidades de salud a partir pues, de su presupuesto. Y muchos de esos padecimientos son padecimientos que son costosos y que hubo la necesidad pues, de atenderlos. Y se generó una serie de efectos negativos para la población en términos de mayores gastos empobrecedores, mayores gastos catastróficos para los hogares. Entonces, pues, creo que es importante considerar esos elementos que impactaron de manera negativa. Y bueno, el otro tema es lo de la pandemia, ¿no? Sabemos que, bueno, afectó a toda la población y en este caso la población en edades avanzadas fue de los sectores más vulnerables, que se vieron más afectados en términos de morbilidad y también de mortalidad. Creo que son elementos que es muy importante que consideremos en términos de política pública. Ya tenemos, como mencionaba Eufemia, ese antecedente. Es importante hacia adelante, pensar en medidas o en acciones encaminadas a atender a la población más vulnerable, que en este caso fueron las personas en edades avanzadas, y pensar en sistemas que sean integrales, en políticas que consideren, por ejemplo, toda la parte, el tema de los cuidados de la población en edades avanzadas, no solamente por este padecimiento, sino en general por todo lo que ellos requieren para poder tener pues una vida digna, un bienestar en el último tramo de la vida. Entonces, si hacemos una reflexión, creo que esa es la generación que aportó bastante al crecimiento del país, al desarrollo del país, y muchos de ellos pues no tienen ni lo mínimo para poder atenderse, para poder cuidar su salud. Ujú. Y es preocupante, ¿no, Debbie? Ante este hecho, y como bien decía Isabel, que todo lo que después nos dejó el COVID y cómo realmente la tasa de mortalidad se fue más hacia las personas mayores, ¿no? Que fueron los que finalmente nos han dejado un gran legado en la cimentación de la economía y en el resurgir, y finalmente cómo ahora pueden enfrentar los adultos mayores en la actualidad esa problemática sin un respaldo, ¿no? Detrás. Sí, yo creo que, pues sí, el COVID nos dejó muchas lecciones. Entre ellas, bueno, también puso a prueba a varias, bueno, a todo el sistema, ¿no? De cómo estábamos, cuál fue como la respuesta, ¿no? De parte del gobierno para tratar de bueno, reducir esta tasa de mortalidad. Y creo que, pues sí, en un principio implementaron como una política precisamente, ¿no? Enfocada a la población más vulnerable. Y pues sí, entraban, pues sí, niños y también, bueno, adultos mayores. Entonces, creo que desde ese punto de vista, creo que pues sí actuó bien allí el gobierno. Y también creo que, pues sí, ¿no? Se ve reflejado como dónde hay oportunidades para que crezcan nuestro sistema de salud, dónde puede trabajar más, pero creo que también es importante, ¿no? Que tenga el gobierno que la salud es muy importante para todas las personas, no solo para que ellos estén sanos, sino también porque tiene un impacto en el sector productivo. Al momento en que las personas están sanas, pues pueden seguir trabajando, ¿no? Y de esta manera, pues podemos formar, bueno, si puede aumentar el PIB, entonces podemos obtener más crecimiento. Pues sí, creo que sí hay muchos retos que tenemos que trabajar. Sí, muchos retos por hacer, bueno, por parte del gobierno, pero también es un todo, ¿no? De la sociedad en conjunto, y concientizar también esta problemática, como bien ya comentábamos, prepararnos también nosotros para nuestra llegada ahí, pero también por nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, el cuidado hacia ellos creo que es primordial, y entender las necesidades que tienen y cómo de pronto la vida cambia en un momento respecto a los cuidados, a lo que requieren, a su entorno, y creo que es relevante también en este sentido. Y bueno, como les comentaba, este artículo fue escrito por la doctora Isalia Nava y también por el doctor Abraham Granados, quien al día de hoy no pudo estar con nosotros, pero nos dejó una reflexión al respecto de esta temática. Voy a dar lectura a su síntesis curricular. El doctor Abraham es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en estudios urbanos por el Colegio de México y doctorado en economía por la UNAM. Él tiene diversas publicaciones académicas en capítulos del libro, artículos y libros acerca de inequidad
e interseccionalidad en salud. Ha impartido clases en la Facultad y el posgrado de Economía y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es docente de la especialización El género en la economía del posgrado de Economía de la misma universidad. Sus líneas de investigación son inequidad en salud, vulnerabilidad social, género y políticas públicas, economía regional y economía feminista. Y bueno, vamos con la opinión de Abraham, a quien agradecemos mucho que esté también en el podcast y que nos dé una reflexión al respecto de estos temas. Muchas gracias a la invitación a la doctora Eufemia Basilio. Le agradezco que haya participado en este podcast y también en la publicación del boletín. Pues hay diversos retos, como ya comentó la doctora Isalia Nava, para las personas adultas mayores en temas de acceso a la salud. Los retos son amplios todavía para la población mexicana. Tenemos todavía una limitación, ¿no?, de carencia, acceso a servicios de salud, pero todavía hay una limitación más amplia, me parece, en términos de calidad a los servicios de salud y también dónde se está atendiendo la población adulta mayor. Los retos en los próximos años yo creo que va a ser en reducir esta carencia a servicios de salud, lo cual creo que sería un avance importante, pero también deja otros retos pendientes, ¿no?, que sería cómo atender a la población de manera adecuada ante este proceso de envejecimiento y además a la población joven que enfrenta retos importantes porque va a tener mayores limitaciones por este cambio de estructura en la economía nacional, ¿no? Entonces, creo que los retos son importantes también en temas de salud. Se conoce que los gastos en salud se incrementan en los últimos años de vida de las personas adultas mayores y eso implica necesidades distintas. Tenemos un proceso también importante de enfermedades crónico-degenerativas en el país que implican retos muy importantes, ¿no? No solo en temas de salud, sino en costos de salud, ¿no?, que le implican al propio sistema de salud. Entonces, el acceso es muy importante, es muy relevante, pero también importa qué calidad se le está ofreciendo a las personas. Podemos tener acceso, me parece que en los próximos años se va a avanzar en el acceso. El Seguro Popular nos había dado una muestra de cómo se puede incrementar en el acceso a los servicios de salud. Y parecía que la tendencia era que pronto iba a llegar al 95%, casi al 100% de acceso a servicios de salud, pero me parece que un tema relevante es que ahora no estamos en condiciones tan distintas como nos encontrábamos cuando estábamos en esa situación de tener mayor acceso a servicios de salud, porque las personas se siguen atendiendo más o menos en las mismas hospitales que se atendían antes. Entonces, parece más un tema de problemas que tiene que ver con dónde se está atendiendo la población y bajo qué condiciones se está atendiendo la población. Los problemas de obesidad, de hipertensión y de diabetes en el país son muy relevantes y es un tema que no se ha logrado solventar, aunque ya hay algunas iniciativas para tratar de empezar a disminuir estas condiciones para la población. También tiene que ver con una condición de múltiples desigualdades que se conjuntan, lo que se conoce como la interseccionalidad, ¿no?, donde hay factores que potencializan los riesgos de las personas. Por ejemplo, la población en condición de pobreza suele tener mayores niveles de diabetes y de hipertensión. También las mujeres enfrentan retos distintos, ¿no? Entonces, hay condicionantes que generan que grupos de la población enfrenten mayores riesgos. Y eso en el proceso de envejecimiento es muy relevante, ¿no? Porque ¿cómo vamos a atender a esta población? ¿Cómo le vamos a dar atención a esta población? Y pareciera que se está postergando como una atención adecuada a las personas y que cada persona se haga responsable de ello. Me parece que el Seguro Popular fue una muestra más o menos de lo que se buscaba, de que cada quien se responsabilizara de su salud y que se incrementó en gran medida los servicios privados. Y aunque ahora la tendencia pareciera distinta, sigue siendo la atención poco efectiva, ¿no? Entonces, la propia pandemia de COVID-19 me parece que evidenció las carencias del sistema de salud y creo que tendría que ser un aprendizaje para lo que viene en los próximos años. Entonces, ya identificamos con el boletín, el artículo que presentamos en el boletín, las limitaciones que tienen ciertos grupos de la población que tiene que ver con características de desigualdad y condiciones de precariedad, ¿no? Por ejemplo, el menor nivel educativo afecta a que tengas peores condiciones de acceso a servicios de salud, lo cual también tiene que ver porque la salud es un factor integral, ¿no? Cuando hablamos de condicionantes de la salud, tiene que ver con otros factores que no son propiamente la atención en salud, sino hay condicionantes que generan desigualdades
que se tiene que revertir, ¿no? Atender estas estructuras desiguales. Me parece que también es un tema pendiente. Atender las condiciones de desigualdad de la población va a mejorar sus condiciones de acceso a la salud y sus condiciones propias de salud. Y eso me parece que también está pendiente, principalmente para la población adulta mayor, porque lo está viviendo ahora, pero también para la población que viene, ¿no? No solo también la población joven, sino los adultos que están ya en este proceso de envejecimiento y que van a enfrentar condiciones desiguales todavía más precarias de las que están enfrentando ahora las personas adultas mayores. Entonces, el reto me parece que es amplio y que se tiene que atender, me parece que pronto. Ya es una cuestión urgente. La salud no se puede postergar, las personas tienen que vivir una vida sana, eso es un derecho que se tiene que cumplir, ¿no? Y que tiene que asegurar el Estado mexicano. Entonces, para cerrar, quisiera decir que tenemos identificadas ya ciertos factores que potencializan las limitaciones, el acceso a la salud y también las oportunidades que se tienen para mejorar el bienestar de las personas. Y creo que ya es un momento de que se consideren como urgentes y realmente que las políticas públicas empiecen a ser integrales, ¿no? Ese también es un tema central, que las políticas atiendan no de manera aislada a la salud, sino que consideren los determinantes sociales de la salud como un problema integral donde diversos factores, ¿no?, influyen en las condiciones de salud de las personas y se reviertan estas condiciones. Por ejemplo, solo retomo el acceso al poder, que pareciera que poco tiene que ver con la salud de las personas, pero tiene que ver con múltiples condiciones de desigualdad. Entonces, esa es una de las recomendaciones que hace la OMS para mejorar las condiciones de salud de las personas. Y creo que el reto es amplio, pero se tiene que atender urgentemente. Y bueno, nuevamente agradezco a la doctora Eufemia Basilio por esta invitación, por participar en este podcast y poder participar en el boletín. Y bueno, le mando un saludo a la doctora Isalena Nava y a la licenciada Debra. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham, por tu reflexión que ha sumado definitivamente mucho a la conversación que tuvimos el día de hoy. Y bueno, también quiero agradecerte la plática que tuvimos en el episodio 6 de la temporada 1. Y hoy, bueno, complacida de tenerte nuevamente en este espacio. Bueno, también estoy muy agradecida con ustedes por compartir su conocimiento sobre esta problemática que enfrentamos y que seguramente se agravará en el rubro de acceso a la salud de los adultos mayores y como dijimos, pues hay que hacer algo, ¿no? Ante esto es una labor no solo de la sociedad, sino obviamente del gobierno, de las políticas públicas y del sector privado y sus comentarios han sumado mucho a la conversación y seguro darán pie a que este tema sea retomado en la mesa de muchas personas. Espero tenerlos muy pronto nuevamente hablando sobre otro tema de coyuntura económica y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Eufemia, y Débora, muchas gracias por los comentarios. Ay, muchas gracias, Eufemia, y también muchas gracias, Isa. Y bueno, a ustedes, auditorio, les quiero agradecer también su presencia, el interesarse en estos temas. Los leo en redes sociales, los invito a que nos sigan, comenten contenidos, dejen sus likes. Los links están en la descripción de este episodio. Lean el artículo de la doctora Isalia y el doctor Abraham en el boletín número 17, el cual pueden descargar gratuitamente en cam.yec.unam.mx. Yo soy Eufemia Basilio y los espero todos los últimos jueves de cada mes con otro tema de coyuntura económica. Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales Sandra López y Diego Canales. Diseño gráfico Carla Daniela Jaime. Locución Ángel Toscano. Producción y postproducción Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.